En esta oportunidad de lo que vamos a hablar específicamente son de los fluidos. Esta unidad va a comprender entonces aquellas fases de la materia que no hemos visto anteriormente. Dejamos ya por un lado sólidos y ahora vamos a ver qué pasa con los líquidos y los gases. Los fluidos en sí son sustancias que ceden inmediatamente a cualquier fuerza. ¿Debido a qué? A que como tienen las moléculas muy separadas, ¿sí? Entonces, cualquier fuerza que se les aplique ceden con mucha mayor facilidad que los sólidos. Tienden entonces de esa forma a alterar su forma y fluyen. Eso hace que se adapten a la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Otra de las características que tienen los fluidos es que pueden ser comprendidos dentro de los líquidos como de los gases. Los líquidos tienen las moléculas un poquito más juntas que los gases, que las tienen mucho más separadas. Como ya habíamos dicho anteriormente, los fluidos comprenden tanto a los líquidos como a los gases. Y el estudio de estos fluidos se va a dar a través de dos formas, a través de lo que es la hidrostática o estática de los fluidos y la hidrodinámica o dinámica de los fluidos. Recuerden que cuando hablamos de estática estamos hablando de algo que está en equilibrio y dinámica que algo que se mueve, o sea que está en movimiento. Dentro de la estática de los fluidos, uno de los puntos que tenemos que verificar es lo que es la presión. La presión de un fluido en cualquier punto es la razón, o sea, la división entre la fuerza normal de y la ejercida sobre una superficie de A que incluye ese punto en el área de A. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un fluido, por ejemplo este recipiente, vamos a tener que sobre él se va a ejercer una fuerza, ¿sí? En este caso, sobre esta superficie, la fuerza que se va a ejercer es la fuerza que de por sí tiene el peso del aire atmosférico sobre el líquido, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la primera fuerza. Esa fuerza entonces se aplica sobre esta superficie, por lo cual genera una presión. Todas las moléculas de este líquido que tenemos acá van a recibir esa presión. Pero ¿qué pasa? A medida que vamos en profundidad, va a haber más moléculas. Vamos a tener una molécula acá, por ejemplo la molécula B y la molécula A. La molécula B tiene toda esta masa líquida más la atmósfera por encima. Y la molécula A tiene toda esta masa líquida por encima más la atmósfera. ¿Cuál de las dos va a recibir mayor presión? La molécula A. ¿Por qué? Porque tiene toda esta masa líquida que ejerce una fuerza, peso, sobre la misma, más la presión que por sí ejerce la atmósfera. Entonces B, su presión va a ser mucho menor. Para simplificarnos, podemos decir que si la presión es la misma en todos los puntos de una superficie plana, por ejemplo esta que tenemos acá, la ecuación se limita a lo que vemos en esta fórmula. Presión igual a fuerza sobre área. Uno de los principios más importantes que se ven en hidrostática o estática de los fluidos es el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que si sobre una superficie de un fluido se ejerce una fuerza, esta se transmite en todas direcciones y con igual intensidad. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una fuerza 1 que se está aplicando sobre un área 1. Y acá tenemos una fuerza 2 que está aplicando en un área 2. Pongámosle que el área de 1 es 1 metro cuadrado y la fuerza es 1 kilogramo fuerza. Ese kilogramo fuerza, ¿sí?, se va a trasladar por todos los metros cuadrados de esta masa, en este caso líquida, ¿sí? Si por este lado nosotros tenemos una boca
que es de 10 metros cuadrados, por cada metro cuadrado va a haber la incidencia o la emergencia, ¿sí?, de 1 kilogramo fuerza. Entonces, para equilibrar esta situación, yo voy a necesitar de 10 kilogramos fuerza para que no me gane la presión ejercida por este sector. Esto lo vamos a profundizar un poquito más, si hace falta, en el encuentro en MIT. Otro de los principios muy importantes de la estática de los fluidos es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido experimenta un empuje de abajo hacia arriba que es proporcional a el peso del líquido que desaloja. Por ejemplo, nosotros acá estamos introduciendo un elemento sobre una masa líquida, ¿sí? Al introducirlo, va a recibir un empuje de abajo hacia arriba, que es esta, que va a producir en el momento de la salida, como se nota acá, la emergencia de líquido, ¿sí? Eso hace que si nosotros recogiéramos todo este líquido que se expulsa y lo pesáramos, tendríamos el valor en forma experimental del peso que recibe este elemento cuando se sumerge. ¿Estamos? Entonces, mientras mayor sea el elemento, mayor va a ser la cantidad de líquido que va a expulsar y por ende, mayor va a ser la fuerza que va a existir de abajo hacia arriba para que este cuerpo resista la entrada al agua. Eso también lo vamos a profundizar en la clase en MIT. Ahora entramos a lo que es la dinámica de los fluidos o hidrodinámica. El primer punto que vamos a visualizar es la velocidad. La velocidad está directamente relacionada con lo que es la presión. Nosotros vimos que mientras más profundo va a haber mayor presión, ¿sí? Entonces vamos a tener acá sobre casi la superficie una presión baja, en esta zona una presión media y acá una presión alta. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros abrimos orificios en este recipiente, se va a producir la salida del fluido. Entonces vamos a la definición de velocidad. Dice, velocidad es igual a la que adquiriría un cuerpo al caer libremente desde la superficie del líquido hasta el plano por donde pasa el orificio. Si nosotros tenemos acá un orificio que está muy cerca de la superficie, la distancia no va a ser tan grande. Entonces, al no ser tan grande, la velocidad de salida de este líquido es mucho menor, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de este, que es el orificio que está más profundo, más abajo, la distancia con la superficie es mayor, por lo cual, al haber esta gran distancia, la aceleración de la gravedad es mayor, por ende, la velocidad que va a adquirir va a ser mucho mayor. Por eso es que sale tan fuerte este líquido. Entonces, entre presión y velocidad hay una relación casi directamente proporcional. ¿Por qué? Porque mientras mayor presión haya, mayor va a ser la velocidad de salida del fluido y mientras menor presión haya, menor va a ser la salida del fluido. Vamos a lo que es gasto. Gasto es la cantidad de líquido que se puede recorrer en un orificio de un recipiente en la unidad de tiempo. Este es casi el mismo ejemplo, nada más que lo único que tenemos es un solo orificio. Pero podríamos volver al anterior para visualizar bien esta definición. El gasto caudal, ¿sí?, se refiere a la cantidad de líquido que se puede recoger.
acá estamos recogiendo la cantidad de líquido, ¿sí? En la unidad de tiempo. Si, por ejemplo, yo tengo mayor presión, como en el caso este, en donde el agujero es mucho más profundo, ¿sí? Voy a tener mayor velocidad de salida. Al tener mayor velocidad de salida, en el recipiente voy a tomar mayor cantidad de fluido en menor tiempo, ¿sí? En el caso de los otros orificios, ¿qué va a pasar? En el caso de los otros orificios, yo voy a notar que al haber menor presión, hay menor velocidad y por ende menos gasto o caudal.